Jem, por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar aquí con ustedes. Déjenme, voy a compartir pantalla y me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí se ve. Excelente. Pues el día de hoy quiero platicarles un poquito de lo que estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey para robustecer el área de genómica en nuestro país. Como ustedes saben, el área de genómica en otros países pues es súper avanzada, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la vacuna de COVID, nada más por mencionar una cosa que salió del área de genómica en tiempos de pandemia, y pues no fuimos nosotros los mexicanos los afortunados de tener esa vacuna al principio, y es porque muchas de las áreas ómicas, incluyendo la genómica, son todavía o relativamente nuevas en nuestro país. Y el día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de cómo se ha venido desarrollando, qué es lo que estamos haciendo y cuál es el rumbo. Primero vamos a partir de qué es esto de multiomics y a qué nos referimos cuando decimos sistemas biológicos, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí una palabra que es muy importante y que quiero dejar en todos ustedes, que es la palabra fenotipo. Un fenotipo es una característica observable dentro de un organismo vivo. Por ejemplo, una característica observable, a lo mejor el fenotipo, lo más común que nos dicen es el color de ojos. Ese es tu fenotipo, ¿no? Color azul, color café, etcétera. Pero también un fenotipo es que una bacteria pueda producir una proteína de interés. Por ejemplo, un anticuerpo monoclonal. O una característica observable es que a lo mejor un pez pueda brillar, pueda florecer. Otra característica observable es que a lo mejor en las plantas podamos lograr que produzcan compuestos antioxidantes de alto valor y que son suplementos alimenticios. Entonces, si se dan cuenta, la palabra fenotipo o las características observables pueden ser muy diversas, desde cosas que ya expresan los organismos vivos, los sistemas biológicos, hasta cosas que nosotros podemos inducir que expresen o que se vean en estos organismos vivos, ¿no? Y es ahí donde entra toda la parte de transgénesis o generación de organismos genéticamente modificados, que el día de hoy no les voy a hablar tanto de eso. ¿Y de dónde viene este fenotipo? Pues nosotros sabemos que este fenotipo viene de una serie de niveles o pasos que pasan dentro de este organismo. Es decir, para que nosotros podamos ver que una bacteria produce una proteína de interés, o que un pez florece, o que un ser humano tiene los ojos azules, tienen que pasar diferentes cosas. Por ejemplo, tiene que haber un gen en su genoma, y ese gen puede estar hereditariamente ya presente o podemos haberlo insertado nosotros. Después ese gen se tiene que expresar, por ende tiene que estar en el transcriptoma de este organismo, y al expresarse tiene que generar una proteína funcional. Esta proteína funcional forma parte de lo que llamamos el proteoma de un organismo vivo, ¿no? De un sistema biológico. Y finalmente, algunas proteínas producen compuestos específicos y a ese perfil de compuestos específicos se llama metaboloma. Todos los seres vivos tenemos estos niveles o diferentes campos, vamos a decir, que suceden en nosotros para que finalmente podamos tener un fenotipo, es decir, una característica que podemos observar. Tradicionalmente, les estoy hablando por ahí de los 1900, lo que se hacía es que se estudiaba un gen específico, se relacionaba con un RNA o un transcripto, y luego decíamos, tiene esta función, y ya no, hasta ahí nos quedamos. Era como lo tradicional, hacerlo siguiendo un solo gen, o sea, un monogen. El gen de la insulina produce la insulina baja el azúcar. Así nos lo describían, ¿no? En nuestros libros de biología. Ahora sabemos que los organismos son sistemas complejos. ¿Qué significa? Que a la par expresan diferentes genes y que esos genes expresan diferentes transcriptos y luego producen diferentes proteínas, y esas proteínas tienen diferentes compuestos. Entonces, hablando del ejemplo anterior, pues no nada más necesitamos la insulina, también necesitamos los transportadores de insulina. Y ahora también necesitamos los transportadores de glucosa, entre otros, ¿no? Entonces, ahora hemos pasado de este modelo convencional en donde un gen se relaciona con uno o dos transcriptos y eso lo queremos extrapolar a un fenotipo, a poder estudiar
una ciencia ómica, es decir, la integración de la información en los diferentes niveles, en el genoma, en el transcriptoma, en el proteoma o en el metaboloma de ese organismo complejo. Y bueno, si ustedes creen que esto está muy difícil, pues resulta que ahora hemos pasado a lo que llamamos estudios transómicos. ¿Y a qué se refiere esto? Justamente a poder relacionar la información que hay en todos estos niveles, pero a nivel integrativo, es decir, a nivel completo. Poder decir qué tiene que pasar en todo el genoma para que expresemos estos transcriptos todos completos y generar un perfil de proteínas tal que genera que un individuo esté sano o esté enfermo, por ejemplo, o que un sistema biológico produzca tales características o no las produzca. Entonces, ahora, de manera emergente, la ciencia de frontera es el estudio transómico, es decir, la integración de estos estudios en todos los niveles, como ya les conté anteriormente. Y como ustedes saben, pues esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información en cada uno de estos niveles. Es decir, ya no estamos hablando de una sola proteína o de un solo sistema digestivo o sistema cardiovascular. Estamos hablando de todo el organismo completo y todo lo que sucede en él. Nada más para que tengan una idea, el genoma humano ¿verdad? Dicen que mide más de 30 metros, 30 metros si lo estiráramos todo completo, ¿no? Y cada uno de esos genes, bueno, no todos se expresan, pero los que se expresan producen más de una variante. Y luego no solo eso, esto cambia dependiendo del tejido. Y entonces tenemos diferente perfil de proteínas dependiendo del tejido, que si es tejido hepático, que si es cardíaco, etcétera. Y estos producen metabolitos específicos, por ejemplo, los metabolitos que podemos medir en suero, que si se han hecho una prueba de sangre, son muchísimos. Miden hasta 48 cosas al mismo tiempo, ¿no? De que triglicéridos, colesterol, azúcar, insulina, interleucinas, etcétera. Entonces, imagínense la cantidad de compuestos que producimos de manera general como un organismo vivo complejo. Entonces, lo que tratamos de entender a través de la ciencia de datos y el estudio ómicos es cómo se integra esta información, cómo se relaciona para que nosotros podamos ver lo que vemos en este organismo complejo, llámese bacteria, ser humano, pez, planta, etcétera, etcétera. Y para eso nos apoyamos mucho en la ciencia de datos y la integración de estos datos, puesto que como saben, pues hay una gran cantidad de datos. Estamos hablando de terabytes de datos de información que tenemos que correlacionar. Y esta forma de abordar a los sistemas biológicos complejos es muy nueva, es muy novedosa. De hecho, en nuestro país no hay muchas personas que hagan esto. ¿Por qué? Porque necesitas, además de equipos de secuenciación masiva, necesitas poder de cómputo. Es decir, supercomputadoras, literalmente. Bueno, pero ¿para qué queremos todo esto? O sea, ¿por qué nos está contando todo esto? Pues les cuento que justo a través de las ciencias ómicas es que nacen cosas tan interesantes y tan importantes como una vacuna, por ejemplo, una alternativa terapéutica para una enfermedad crónica, por ejemplo, un nuevo diagnóstico, entre otros. Les quiero explicar un poquito este diagrama que pongo aquí. Fíjense que este es un ejemplo, o sea, literalmente es un ejemplo, ¿no? Es cómo poder mejorar diagnósticos de enfermedades puntuales. En este caso hablan de enfermedades que tienen que ver con la mitocondria en seres humanos. Fíjense, ya lo acoté a un sistema biológico. Pues resulta que lo que se hace es estudiar la genómica de la población, la transcriptómica, la proteómica, etcétera, etcétera, integrar esos datos a través de ciencia de datos para construir este mapa de qué es lo que está pasando en el individuo, que es esto que podríamos llamar como cada una de las piezas, poderlas embonar y poder saber cómo se relacionan una con otra. Y entonces, entendiendo esa información, entendiendo cómo se correlaciona la información, poder entonces proponer mejoras para el paciente. Es decir, ¿qué estrategias podemos implementar para que la calidad de vida de las personas mejore? 2, poder entender más organismos, el organismo completo, pero también organelos específicos de la célula.
Fíjense cómo los datos ómicos nos dan un panorama de qué está pasando a nivel celular. Y no solo eso, sino mejorar también el diagnóstico y las terapias de enfermedades acotadas al problema que pongo aquí, que es la parte mitocondrial. Y esto justo es lo que llamamos medicina personalizada. Es decir, cuando nosotros logramos integrar la información de las poblaciones, porque tenemos genoma, pero también de qué ocurre en ellas, porque tenemos transcriptoma, y cómo se correlaciona con su estado de salud, para poder generar alternativas terapéuticas que sean más eficaces para esa población específica. Y a eso es lo que llamamos medicina personalizada. Entonces, ¿pero cómo se hace esto? O sea, ustedes me pueden decir, está muy padre, está súper interesante, ¿cómo es que realmente se hace? Y entonces, como yo soy profesora, a mí me encanta poner ejemplos y les traigo aquí una serie de proyectos que hemos desarrollado y que llevan este principio, ¿no? De correlacionar la información para entender al organismo biológico y entonces generar estrategias que mejoren el problema. El primero que les quiero contar, y es para romper el paradigma de que esto solamente aplica en humanos, es justamente lo que hicimos con un pez que se llama Totuaba macdonaldi. No sé si han probado aquí la totuaba. La totuaba es un pez endémico mexicano, muy rico, por cierto, y muy caro. No sé quiénes lo han probado, pero además de esas características que a lo mejor podemos conocer, les cuento que totuaba es uno de los peces más grandes que existe en el mundo. Este pez puede llegar a medir hasta 165 centímetros, es decir, mi altura, ¿no? Y llega a pesar hasta 65 kilos. O sea, no sé ustedes, pero yo me imagino una ballena chiquita o algo así, ¿no? Entonces son peces gigantes, enormes, preciosos, muy ricos, como les contaba. El detalle es que este pez ha sido cazado o lo han estado, ¿cómo se dice?, pescando de manera ilegal por mucho tiempo y por muchas razones, principalmente porque se le han atribuido características afrodisíacas y cosas así, ¿no? Entonces, tanto ha sido la pesca ilegal de este pez que se ha declarado como una especie vulnerable. Ahorita es una especie que se encuentra dentro de las especies vulnerables, es decir, que podría desaparecer. Entonces, como estrategia para recuperar este pez, lo que se hizo fue cultivar a totuaba en sistemas acuícolas. ¿Qué son sistemas acuícolas? Pues tanques en donde ponemos al pez para que crezca, ¿no? Y para que alcance el tamaño, fíjense, el tamaño que tiene este señor, que sean enormes. Pues resulta que totuaba, una de las características que tiene es que este pez es carnívoro. No nos va a comer a nosotros, no se preocupen, sino que come otros peces. Y entonces le tienen que dar esto que llamamos fish meal, que es, pues, vamos a decir, harina de pescado. Y esto no es sustentable a nivel acuícola. Imagínense todos los peces que tendrían que literalmente hacer harina para poder alimentar una totuaba de 165 centímetros. O sea, no es rentable, muchachos. En resumen, no es rentable. Se dieron por vencidos, dijeron esto no se puede. Pero queremos salvar a la especie. Entonces, lo que se empezó a hacer es darle dietas de proteína vegetal. O sea, igual que nosotros dijeron, pues en lugar de darle dieta de proteína animal, démosle dieta de proteína vegetal. Y así empezaron a cultivar a totuaba. Esto bajó los costos, el pez, pues vamos a decir, si se comía esa comida, entonces dijeron, todo marcha bien. Pues resulta que no. Resulta que a medida que el pez iba creciendo, el hecho de que consumiera proteína vegetal hacía que tuviera un estrés metabólico que fuera tal que, fíjense, esta foto la tomé yo de hecho, que era tanto el estrés metabólico del pez que él empezaba a cambiar de color. De ese pez gris hermoso, precioso que es como tengo aquí, se empezaba a hacer un pez negro, chiquito, como este que está aquí. Y entonces los acuicultores se daban cuenta que cuando cambiaba de color, el pez dejaba de crecer y se moría. Entonces imagínense, cultivar totuaba que es tan cara, darle todos los requerimientos para que un día amanezca, ya está negra y se muera. Entonces, esto también generaba gastos a nivel acuícola, ¿no? Además de que pobres peces se morían. Pero ellos no tenían manera de ver qué era lo que estaba pasando en totuaba. Ellos solamente veían, regreso a mi slide inicial, una característica observable. El pez cambiaba de color.
Era todo lo que ellos veían. Y bueno, a medida de que fuimos estudiando cuál era el problema, que esto se hace, pues obviamente viendo qué era lo que pasaba en estos peces, sacando el hígado, etcétera, nos dimos cuenta que el cambio de la proteína de pescado a proteína vegetal hacía que más lípidos se acumularan en su hígado. Y entonces dejaba de metabolizar otras cosas que también eran importantes para que creciera Totoaba. Entonces, ya sabíamos cuál era el problema. La proteína vegetal, en particular la proteína de soya, estaba provocando un hígado graso en este pez. Y entonces esto le suena a lo mejor en los humanos a obesidad, a lo mejor le suena a diabetes, a lo mejor le suena a hígado graso no alcohólico. Justo era lo que estaba pasando en Totoaba. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues entonces empezamos a proponer dietas para el pez que obviamente no tendría que irse totalmente a harina de pescado porque es muy cara, como ya habíamos mencionado, pero tampoco podría ser harina vegetal porque le causaba daño al pez. Entonces lo que queríamos era observar qué era lo que estaba pasando en Totoaba. Hicimos una dieta con harina de pescado y harina vegetal en proporciones que están marcadas en el artículo y si quieren se las puedo enviar como en 20-80. Y además dimos suplementos de flavonoides. Los flavonoides, si ustedes no los conocen, son compuestos antioxidantes que han sido previamente estudiados en otras especies por sus características de que reducen la acumulación de lípidos en hígado. Y bueno, también les pusimos por ahí un prebiótico que es la inulina y quisimos estudiar a nivel multiómico al pez. Entonces sacamos metagenómica, hicimos transcriptómica, medimos la composición del pez bioquímico, esto es metabolómica, y quisimos correlacionar estos datos para saber qué era lo que estaba pasando en el pez y si podíamos anticiparnos al estado metabólico del pez. Entonces, a nivel de fenotipo, es decir, a nivel macro, a través de estas dietas, ¿qué fue lo que logramos? Fíjense que hubo una dieta, particularmente la que tenía flavonoides en dosis baja, que físicamente, o sea, la característica observable que teníamos es que el pez crecía más. Aquí teníamos que crece más a nivel estadísticamente significativo. No solo eso, ganaba más peso. Quiere decir que eran peces literalmente gorditos y bonitos. Y no solo eso, también su crecimiento, o sea, la velocidad con la que crecía era significativamente mayor a la de las otras dietas. Recuerden que aquí todas las dietas tienen proteína vegetal, que no le gusta a Totoaba, le hace daño. Entonces, poder recuperar un poco su velocidad de crecimiento, su peso, su tamaño era sumamente importante. Y además hay otras características que se miden como la eficiencia proteica. ¿Qué significa? Que de la proteína que tú le das, ¿qué tanta aprovecha el pez? O sea, ¿qué tanta se incorpora a su organismo para poder crecer, hacer sus funciones metabólicas, entre otras? Y aquí logramos ver que mejoraba esa tasa de eficiencia proteica con esta dieta en específico. Entonces, la solución no fue migrar a proteínas de pescado y decir, ni modo, esto no es sustentable y es muy caro. No, sino que agregar en la dieta que pudiera mejorar el estado metabólico del pez. Y en este caso sabemos que los flavonoides a estas dosis bajas podrían recuperar el estado metabólico del pez. Y aquí les pongo, por ejemplo, qué era lo que estaba sucediendo en la metagenómica del pez. Metagenómica, para aquellos que a lo mejor no lo recuerdan, es qué organismos o qué microorganismos viven en su intestino, ¿no? Y acuérdense que los microorganismos en el intestino son sumamente importantes porque nos ayudan a metabolizar los nutrientes y nos ayudan a tener un estado de salud específico. No sé ustedes, pero cuando se enferman, no sé si les han dado, pues tómate enterogermina o toma probióticos para mejorar tu sistema inmune. Ah, pues esto también aplica en peces. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, con estas dosis tan bajas de flavonoides, éramos capaces de disminuir de manera significativa especies que son patógenas para el pez, como es Vibrio y Enterococcus fecalis. Estas dos bacterias son patógenas y hacen daño al estado metabólico del pez. Fíjense que están aquí en color verde y color como azul agua, que se encuentran presentes en todas las otras dietas.
Sin embargo, en las dosis con flavonoides o en las dietas con flavonoides no se encuentran presentes, es decir, se disminuía la cantidad de esas bacterias patógenas. Entonces, hasta ahorita, ¿qué era lo que veíamos? Que el pez crecía más y que en su intestino tenía bacterias más buenas, o sea, o más sanas para él, ¿ok? Y ya no tenía tantas bacterias patógenas. Les cuento que a raíz de este proyecto también nosotros fuimos el primer laboratorio en México en hacer la secuenciación del transcriptoma de novo de totuaba. Cuando fuimos a NCBI, que no sé si ubican NCBI, que es la base de datos más grande de organismos vivos, no está el genoma de totuaba. No había reportes de totuaba. Entonces nosotros fuimos los primeros en reportar el transcriptoma de totuaba con, no quiero entrar en detalles, pero con características de transcriptoma muy buenos, una buena anotación, buenos genes, etcétera, etcétera. Y esto nos permitía conocer los pathways o las rutas metabólicas que tiene el pez y cómo las ejerce, ¿no? Cómo expresa estos genes. No los quiero aburrir en esto porque esto era solo un ejemplo, pero fíjense que a través de el estudio transcriptómico, metagenómico y bioquímico logramos tener una dieta que le permita a la totuaba disminuir especies patógenas en su microbioma, hacer un balance del estado metabólico del pez en cuanto a los lípidos del intestino. Además, contribuye a mejorar el crecimiento y desarrollo del pez y aumenta su tasa de conversión, es decir, aprovechan mejor las proteínas que les das al pez. Y esto fue solamente por conocer el estado metabólico del pez y proponer una solución que fuera más sustentable que simplemente cambiar la dieta. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Pero resulta que estos estudios ómicos no solamente aplican en peces. Les decía que les traje algunos ejemplos para que pudiéramos verlos. Y este me gusta mucho porque es un estudio que estamos haciendo con el Instituto Mexicano del Seguro Social Siglo XXI. Si ustedes ubican el IMSS, obviamente es uno de los sistemas de salud más importantes en nuestro país y el Hospital Siglo XXI es el más importante del IMSS, que se encuentra allá en la Ciudad de México. Resulta que este hospital tan especializado tiene pacientes que tienen tumores, tumores en el cerebro, ¿no? Tumores en partes específicas del cerebro. Y que cuando son extirpados, vuelven a aparecer en el individuo. Entonces, a esto le llamamos relapse, es decir, que hay una nueva aparición de estos tumores en los individuos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Con las biopsias de los pacientes de la primera incidencia, es decir, la primera vez que aparece el tumor, y la segunda incidencia, es decir, la segunda vez que aparece el tumor, cuando ya creían que ya no tenía cáncer, ahora resulta que otra vez, hicimos extracción de RNA y ADN. Y el objetivo aquí era ver si había algún gen que estaba correlacionando con la incidencia o alguna expresión de genes que estaba correlacionando con esa incidencia. Es decir, ¿qué es lo que está provocando que este individuo reincida al cáncer? Y a cánceres muy agresivos a nivel de sistema nervioso central. Y bueno, no les quiero hacer muy grande este tema, pero esto lo hicimos a través de inteligencia artificial. Todos los datos de transcriptoma y todos los datos de exoma, que fue lo que hicimos aquí, fueron introducidos a modelos específicos de inteligencia artificial para poder predecir qué era lo que iba a ocurrir en cada uno de los pacientes y por qué unos incidían, otros no incidían y cómo iban a responder a ciertos tratamientos y otros no respondían a ciertos tratamientos. Nos dimos cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, que no tenía que ver tanto, esta reincidencia no tenía que ver tanto con la herencia genética del individuo. Es decir, no son pacientes que hereditariamente van a reincidir, sino que tenía que ver con el RNA, tenía que ver con cómo expresaban estos genes. Y eso nosotros, no les voy a contar todo el detalle, pero en detalle pudimos correlacionar sus rutas metabólicas con la reincidencia de estos tumores. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, tienen ciertos genes que están expresados en mayor cantidad en los individuos que reinciden al tumor, y que tienen que ver con estrés oxidativo. Es decir, ellos metabólicamente tienen más estrés oxidativo que otros individuos que tienen el mismo tipo de cáncer.
Y estas son nada más para que observemos qué diferencia había, ¿no? Cuando digo non-function tumors y function tumors, nos referimos a que hay tumores que pueden cumplir funciones biológicas. Recuerden que estamos hablando del cerebro. Y otros que solamente son células metastásicas que no tienen funciones metabólicas. Se hizo el análisis en los dos y, por ejemplo, aquí nada más para profundizar en lo que les estaba mencionando, las rutas metabólicas que estaban mayormente expresadas son aquellas que tienen que ver con el estrés celular. Entonces, el estrés celular estaba correlacionando de manera directa con el crecimiento anormal, la proliferación celular, que es una de las características del cáncer. Y bueno, aquí también nos dimos cuenta que había otras señales aumentadas. Por ejemplo, cuando dice cardiovascular signaling, no significa que el sistema vascular estaba dañado, sino que había mayor actividad mitocondrial. Es decir, estos cánceres tienen más actividad metabólica, como era de esperarse. Y bueno, aquí son algunos resultados de la parte de inteligencia artificial a través de modelos no supervisados para poder predecir. No quiero entrar en detalles, pero esto se hizo vamos a decir, con todos los genes que nos salieron en el estudio. Y así muy brevemente, lo que nos dimos cuenta fueron varias cosas. Primeramente, que esta reincidencia a los tumores estaba más relacionado a la expresión genética de los individuos y no a su herencia genética. Es decir, no era porque tradicionalmente en su familia hubiera un gen mutado. Además, hicimos la reflexión y lo que queremos a través de este estudio es que más estudios genómicos se realicen para poder determinar la estrategia de tratamiento en personas con cáncer. Porque no sé ustedes, pero ahorita las personas con cánceres, si no lo sabían, ellos les dicen, ay, tienes cáncer, vamos a dar esta quimioterapia. No funcionó, vamos a cambiar de quimioterapia. Ahora vamos a hacer radioterapia o otra quimioterapia. Y entonces es más de prueba y error. Entonces lo que queremos es que se hagan estudios genómicos que nos permitan ahorrar toda esa parte y entonces poder dar una estrategia más personalizada al paciente de acuerdo a su herencia genética, pero también a la expresión genética de los cánceres o de los tumores que tienen. Y ahora, ya finalmente, quiero presentarles un video que es corto, pero que nos va a hablar un poquito o va a ser una introducción al proyecto Origen, que es uno de los proyectos más grandes que tiene el Tecnológico de Monterrey. Dejé de compartir porque creo que no compartí sonido. Entonces déjenme vuelvo a compartir. Share sound, share. Me dicen ya que vean mi pantalla de nuevo. Entonces les voy a pasar este video y ahorita les cuento un poquito más del proyecto Origen. Hemos descubierto que las enfermedades más comunes en México son diabetes, hipertensión, tipos de cáncer y desórdenes cognitivos. Si lográramos entender sus orígenes, podríamos prevenirlas. Y si logramos prevenirlas, podríamos aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida de todo el país. Si es así de sencillo, ¿qué nos impide entenderlas? Para poder entender con precisión cuáles son los componentes genéticos que están asociados con las enfermedades, necesitamos estudiar a una gran cantidad de personas. A pesar de lo comunes que son estas enfermedades, los estudios que se tienen que realizar para su pronta detección o prevención tienen varios obstáculos que hasta la fecha no nos han permitido realizarlos en el país. En México, no contamos con una base de datos genéticos de la población, ni con la infraestructura o las herramientas para poder hacer estos estudios. La falta de apoyo económico a investigaciones públicas hace que los equipos científicos carezcan de fondos para que puedan trabajar por años en este tipo de proyectos. El desconocimiento sobre el impacto de estas iniciativas genera poco interés por parte del gobierno, instituciones públicas, comunidades científicas y que la sociedad no exija a estos como una prioridad a los mismos. Esto da lugar a condiciones muy difíciles para desarrollar ciencia y sobre todo evitar la fuga de talento. Y por último, la información genómica sobre los mexicanos es sumamente escasa. Y para poder hacer efectivo este estudio, se requiere de millones de muestras que puedan brindarnos información relevante para estudiar el genoma de los mexicanos. La mayoría de las bases de datos disponibles en realidad son de poblaciones anglosajonas y hay muy poca representación de latinos o mexicanos. Esta información enriquece
que esa es la información que está disponible en el mundo, de tal suerte que podemos entender mejor las enfermedades de mexicanos y entender mejor la biología de la enfermedad en general. Aquí es donde surge Origen, una iniciativa de TechSalud que busca crear una comunidad de personas que contribuyan con sus datos genómicos y clínicos y que al estudiarlas en el tiempo nos ayuden a resolver los grandes problemas de la humanidad. Pero la información colectiva nos va a permitir encontrar soluciones reales a los problemas más importantes de salud para los mexicanos. Y eso requiere investigación, generar nuevo conocimiento que nos ayude a resolver esos grandes problemas de la humanidad. Con esta base de datos, TechSalud busca recolectar información genética para realizar diagnósticos rápidos y precisos, para seleccionar mejores tratamientos y realizar predicciones que disminuyan el riesgo de enfermedades en México. Y lo hacen de la siguiente manera: proporcionando infraestructura a los investigadores a través del equipo e instalaciones del Tecnológico de Monterrey, TechSalud, para la recolección de muestras de sangre, extracción del ADN y el análisis de datos. Actualmente en el laboratorio TechBase tenemos la infraestructura necesaria para poder procesar las muestras de forma masiva y muy rápida. En el laboratorio tenemos parámetros muy establecidos que nos permiten medir la calidad y la cantidad de ADN. Creando y apoyando a los equipos de investigación científica a través de donativos económicos de iniciativa privada que permitirán garantizar la vida del proyecto. Por eso, es ideal que mexicanos de cualquier edad, género y clase social participen en esta interesante iniciativa, porque entre más variedad de genes, mayor el descubrimiento. Es muy importante para Origen poder reclutar una gran cantidad de voluntarios. Estos son personas sanas, no son pacientes, son personas sanas que desean agregar algo a la ciencia. Y tú eres de gran ayuda. A través de un sistema de voluntariado podremos contar con los datos suficientes para crear esta base de datos que tiene el potencial de cambiar el rumbo de la salud en el país, permitiéndonos prevenir y detectar a tiempo las enfermedades que más afectan a la población y garantizando una mejor calidad de vida. Origen no es un proyecto exclusivo de los investigadores. Es un proyecto en donde te vamos a invitar a ti, como voluntario, a participar y a ser constructor de una transformación de un sistema de salud que necesita un cambio. Y ese cambio lo vamos a lograr con participación activa tuya y de los investigadores. Vamos a encontrar soluciones nuevas a los grandes problemas de salud de la humanidad. Tú puedes ayudar a que la salud de tu familia, tus amigos, tu comunidad y tu país tenga un mejor futuro. Entra a proyectoorigen.mx y regístrate para formar parte del futuro de la salud. Excelente. Y pues este video nos habla un poquito de qué es el proyecto Origen y qué es lo que busca. Y bueno, no voy a repetir lo que dijeron en el video, pero aquí la idea es poder generar una base de datos genómica en México, que eso es lo que carecemos. Y a través del estudio de estas bases de datos, entonces poder hacer o proponer estrategias a los grandes problemas de salud que tenemos en nuestro país. Más o menos lo que hicimos en Totoaba, pero a nivel macro, obviamente, y con seres humanos y con muchísimas muestras, porque pues necesitamos que sea representativo de la población. Y quiero decirles que este proyecto, que a lo mejor suena muy ambicioso, ya es una realidad. Ahorita, por ejemplo, llevamos 50,000 muestras de pacientes, bueno, no son pacientes, voluntarios mexicanos que han apostado por ayudar al proyecto Origen. Una vez que estas muestras ya se hayan recolectado, se hayan secuenciado y tengamos la información necesaria, es cuando empezarán a haber proyectos que permitan atenuar los grandes problemas de salud que tenemos en nuestro país. Entonces yo los invito a entrar a la página del proyecto Origen, a revisar a detalle la información si lo quieren hacer y pues también a agradecerles a las personas que han sido parte o que han sido voluntarios de este proyecto Origen y que definitivamente no sería posible sin este gran equipo de científicos comprometidos a generar un cambio en nuestro país. Entonces quería presentar la página, vuelvo rápidamente a mis slides, ya para terminar porque no los quiero aburrir.
Lo que quiero que se lleven de aquí, más que entender los 3 ejemplos que les puse, que fue el de Totoaba, el de los tumores y la reincidencia del IMSS y el proyecto Origen, es que comprender a los sistemas biológicos nos permite establecer estrategias de solución que tienen impacto en la sociedad, no solamente en la salud, sino a lo mejor en sistemas económicos importantes como es la acuicultura. Y por ende, pues deberíamos apostarle a poder entender estos sistemas biológicos para poder comprenderlos mejor y entonces establecer esas estrategias mucho más efectivas. Ya finalmente, me gustaría agradecerle pues a todo el equipo de trabajo del Core Lab Genómica, que pues aquí lo pongo en una foto muy informal para que vean que son seres humanos igual que ustedes, que también alguna vez tuvieron el sueño de formar parte de este tipo de Hinojosa, la doctora Erika Magallón y el doctor Jesús Hernández son parte de este cuerpo de especialistas muy especializados del Core Lab Genómica. Entonces, eso es todo. No sé si haya ahora sí alguna pregunta. Preguntas, dudas. Este es el momento. Adelante, Adriana. Hola, yo te quiero preguntar algo, pero es un poquito fuera de tema. Es más bien que yo digo, veo que estás en el TEC. Yo soy de la UDEM, pero tengo un amigo muy cercano que ahorita está estudiando biotecnología allá en el TEC y le interesa un chorro toda esta parte de ingeniería molecular. De hecho, ya trabajó un tiempo, bueno, se fue como de asistente de laboratorio a la Universidad de California en San Diego a trabajar con respuestas de estrés moleculares en plantas o algo así. Y no sé si traigas ahorita algún proyecto como para estudiantes donde pudiera, ya, yo promocionándolo a él, ¿verdad? Pero ahorita que platicabas todo esto, pues me sonó mucho con lo que a él le interesa y así. Y no sé si traigas algo así donde pudiera participar como asistente de laboratorio o algo así, como para que se pudiera poner en contacto contigo. No, no Claro sé, que sí. ¿sí? Te cuento que todos los proyectos, obviamente tengo el honor de liderarlos, pero no los realizo de todo yo. Obviamente necesitamos la fuerza de los estudiantes, de los especialistas que les presenté ahorita. Entonces, claro que sí. Dile por favor que me contacte. Te voy a poner mi correo electrónico. Eso es para los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, obviamente, ¿no? Que es la institución en la que yo estoy trabajando actualmente, pero quiero que sepan que este laboratorio en particular tiene el compromiso de robustecer la investigación en México. O sea, ese es el objetivo. De hecho, si ustedes se dan cuenta, por eso también puse un proyecto del IMSS, para que vean, no es solo proyectos tech, sino el objetivo es robustecer la investigación en México. Y así hemos recibido también alumnos de estancias de investigación de otras universidades. Por ejemplo, hemos recibido alumnos ahorita tenemos 2 de la de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hemos recibido alumnos del CIAD, de Sinaloa, vino una alumna de Lima, Perú, y próximamente va a venir una alumna de Brasil. Entonces, también está abierto para que ustedes lo aprovechen, no solamente mexicanos, obviamente, pero sería nuestro foco más importante, sino otros que forman parte de Latinoamérica. Muchas gracias. Déjame, te voy poniendo mi correo mientras alguien más se anima a preguntar. María, adelante. Pues ahorita me dio curiosidad conocer más, por ejemplo, de percances y dificultades que han tenido durante la investigación, ¿no? No sé, me gustaría conocer más sobre esto, ¿no? Porque, pues, todo esto sí lo comprendí. Bueno, yo soy bióloga molecular, entonces esto me encanta, ¿no? Me gusta mucho esa parte genómica y la genética y yo pues la amo. Pero justamente eso, ¿no? Porque pues evidentemente pues en México es
complejo hacer ciencia, pero justamente sobre estos factores de riesgo, estos problemas de justamente de financiamiento, de que pues no se consigue como tal luego a veces a toda la población y todo eso, ¿no? Me gustaría saber desde tu perspectiva cómo ha sido todo esto. Sí. Pues ciertamente, yo creo que vivimos en un país muy hermoso y que tiene mucho que aportar, pero sí tiene grandes deficiencias en cuanto al sistema de repartición de recursos para la ciencia. Eso es sin duda, ¿no? Sin atacar a nadie, ningún partido político. Entonces, partiendo desde ahí, ciertamente, el recurso más limitado o una de las principales dificultades a las que nos hemos enfrentado, pues es el recurso económico para generar este tipo de proyectos. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que siempre va a haber forma en el sentido de que a lo mejor en el sector privado o alguien tenga interés en los proyectos siempre y cuando cause un impacto en la sociedad. Y cuando digo impacto en la sociedad, no solamente impacto en la salud. Por ejemplo, este proyecto de acuicultura de Totoaba causaba un impacto directo en el bienestar de la especie, pero también en un sistema, un sector económico muy importante para nuestro país, que es el acuícola. Entonces, si encontramos a los actores específicos que puedan interesarse en el proyecto y se lo vendemos no como un, oye, dame dinero para hacer esto, sino un, te puedo ayudar a solucionar esta problemática, pues a lo mejor podremos encontrar más apoyo. Les cuento que uno de los proyectos más así que a lo mejor ha sufrido esto es justamente el proyecto Origen. Por eso quise compartirles un poco la página, porque cuando iniciamos hace un año y medio más o menos, 100,000 mexicanos, secuenciar 100,000 mexicanos era como imposible. O sea, todos decían, no lo van a lograr. O sea, claro que no va a suceder. Y ahorita ya vamos en 50,000. O sea que sí se puede, o sea, no es fácil, pero sí se puede, siempre y cuando encontremos a los actores que se comprometen a la solución de los problemas a través de la ciencia. Y esto me lleva a responder la pregunta que pusieron en el chat, que viene ahí. ¿Cuántos años faltarían para empezar a ver el uso generalizado de la información multiómica en los hospitales mexicanos? Pues, en cuanto a la parte pública, creo que todavía falta mucho. Sin embargo, si unimos esfuerzos desde la parte privada y pública, creo que podemos hacer mucho. Y un ejemplo importante, pues, es este proyecto con el IMSS, ¿no? Con el Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde veo que también hay interés de realizarlo, pero no siempre hay el expertise o la maquinaria, vamos a decir, o las capacidades tecnológicas para realizarlo. Entonces, por eso hablo mucho de la colaboración y de la unión de sinergias que nos va a permitir poder llegar a movernos hacia eso, ¿verdad? Si todos queremos comprar un secuenciador en México, pues va a estar muy, muy complicado, pero a lo mejor si todos aprovechamos los recursos que ya se encuentran, o sea, que ya alguien hizo esa inversión, pues entonces podemos llegar más lejos. De acuerdo, muchas gracias por tu respuesta. Gracias a ti. Por parte de la gente es todo. Quería aprovechar para decir que me parece un tema muy interesante y no me cabe duda que, que este tipo de integración va a mejorar todavía más con el avance de la tecnología y con el interés de la gente. Y eso va a hacer que su alcance vaya todavía creciendo más. Este, también quería agradecerle mucho por su participación, por su tiempo, em, por la presentación, su calidad. Y estamos muy agradecidos que se haya tomado la molestia por venir a platicar sobre su experiencia, sobre las cosas en las que ha trabajado y por seguir impulsando la ciencia en México. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto y ojalá que podamos seguir relacionándonos y seguir compartiendo experiencias para hacernos más fuertes como país. Muchas gracias. Bueno, con eso cerramos este evento. Gracias.